El Evangelio según Mateo capítulo 9. Evangelio según Mateo capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Mateo capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el 8. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Acabamos de leer un pasaje de uno de los milagros del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Antes de entrar así al tema, permítame darle un contexto para que podamos comprender con mayor impacto lo que se propone el evangelista Mateo. Mateo organizó su evangelio por bloques, por decirlo así, vamos a llamarlo, por bloques. El propósito de estos bloques es resaltar aspectos de la persona de Jesús y su autoridad. Lo repito, Mateo organizó su evangelio por bloques y el propósito de esos bloques es resaltar aspectos de la persona de Jesús y de su autoridad. A la audiencia que originalmente le escribió Mateo fue a judíos. Y como le escribe a ellos, él pretende demostrarles a esa audiencia, obviamente por consiguiente a nosotros, que Jesús es el Mesías, el Rey prometido en las Escrituras. Su propósito principal en todo el Evangelio, cuando usted lea el Evangelio de Mateo, es que él está buscando demostrar que Jesús, el Jesús que él viene narrando, es el Mesías prometido, el Rey prometido en las Escrituras. Así que cada bloque en el Evangelio de Mateo está organizado de tal manera que su fin es sumar argumentos para el propósito principal de todo el libro. Pero cada bloque en sí tiene vida propia. Por ejemplo, uno de los bloques anterior a este que estamos leyendo es el que nosotros denominamos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un bloque que tiene vida propia o que se le puede distinguir desde claramente un principio y un final. Ese bloque corresponde desde el capítulo 5, versículo 1 de Mateo, hasta el capítulo 7, hasta el final del capítulo 7. Ese es un bloque en el cual Mateo ha argumentado sobre la autoridad de Jesús. Ciertamente se pueden aprender muchísimas cosas prácticas con respecto al Sermón del Monte. Y yo no podría decir cuántas predicaciones en 2000 años se han dado con respecto a este bloque. Sin embargo, tenga en cuenta, hermano, el propósito general de ese bloque del Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, es resaltar la autoridad de Jesús en su enseñanza. Ese es el propósito que tiene él en ese bloque, Mateo, con respecto al bloque del Sermón del Monte. Resaltar la autoridad de Jesús en su enseñanza. ¿Cómo es así? Nosotros vemos que en los profetas del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan el Bautista, hicieron siempre en su predicación, nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, una frase introductoria que les daba la autoridad a ellos como profetas de Dios. Ellos decían: así dice el Señor, y enviaban el mensaje que Él les había encomendado. Eso ya de por sí cargaba el peso de la autoridad divina. Sin embargo, el Señor Jesucristo no introduce sus sermones de esa manera en el Sermón del Monte. Él dice:
oíste que fue dicho tal cosa, pero él entonces hace algo que no habían escuchado nunca los judíos. Pero yo os digo, y establece lo que él quería decir, o daba el sermón, o la enseñanza, o el mandato que él quería dar en ese momento. Con estas palabras, el Señor estaba hablando, o Jesús estaba hablando como con la autoridad de Dios, porque Él es Dios. Y por eso Él podía hablar. Es tanto así que Mateo culmina su bloque precisamente diciéndonos cuál es el propósito que tenía en ese bloque. Vean capítulo 7 de Mateo, versículo 28 y 29. Es la conclusión de todo el Sermón del Monte que empezó en el capítulo 5, y el versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, que dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, eso es el propósito definido o propio de ese bloque, porque él quiere resaltar con todos los bloques que él va a colocar en su evangelio, la persona y la autoridad de Jesús. Él es el Mesías, el Rey prometido. Una vez que Mateo termina ese bloque en el 7:29, como acabamos de leer, entonces él procede a narrarnos otro bloque y comienza con el capítulo 8 hasta el capítulo 10. Nosotros leímos capítulo 9, versículos 1 al 8. Esta sección está dentro de ese segundo bloque o este tercer bloque en todo el Evangelio, y lo hace de la siguiente manera. En este bloque del capítulo 8 hasta el capítulo 10 podemos apreciar tres divisiones. Tres divisiones tiene este bloque. Él tiene, por ejemplo, él va a narrarnos ahora Mateo, 3 milagros y una enseñanza sobre el costo de seguir a Cristo. En la segunda sección pone 3 milagros y otra enseñanza sobre el costo de seguir a Cristo. Y en la tercera sección pone 3 milagros y otra vez una enseñanza sobre el costo de seguir a Cristo. ¿Está conmigo, hermanos? Vemos la división de este bloque, del capítulo 8 al capítulo 10. 3 milagros y una enseñanza sobre el costo de seguir a Cristo. En el capítulo 9, que nosotros acabamos de leer, es la segunda sección que Mateo está explicándonos en este bloque. Y vemos que el primer milagro que él narra la autoridad de Jesús sobre la creación visible, y en el segundo milagro él narra la autoridad de Jesús sobre la creación invisible. Por ejemplo, si usted está en Mateo capítulo 8, usted ve primero en los subtítulos de nuestras Biblias sale: él sana a un leproso, sana al siervo de un centurión, sana a la suegra de Pedro, y luego hace la enseñanza, como lo acabo de explicar, que dice allí los que querían seguir a Cristo. En la segunda sección vuelve a narrar 3 milagros. El primero sobre la creación visible. Nos narra Mateo que un milagro que hace que él calma la tempestad. En el segundo milagro, ahí nos dice el subtítulo, que él le aparecen los endemoniados de Gadara, y Mateo nos narra cómo los endemoniados le obedecen. Entonces Mateo pone primero el poder y la autoridad de Jesús sobre la creación visible, y luego pone el poder y autoridad de Jesús sobre la creación invisible, en este caso los demonios, cómo le obedecen. El tercer milagro es el que nosotros leemos, el de Mateo 9, versículo 1 al 8. ¿Cuál es el milagro? Ese no es el milagro. El milagro que Mateo quiere narrarnos es el poder y la autoridad que tiene Jesús sobre el perdón de pecados. Fácil, no se preocupe, hermanos. Cualquiera, porque estoy narrando y preguntándole inmediatamente, se ve sencillamente. Fácil. El milagro es el paralítico. No. La sanidad del paralítico, aunque obviamente es un milagro, no es el milagro que Mateo quiere que su audiencia sepa, que sus lectores reconozcan. Él solo menciona el milagro del paralítico, la sanación del paralítico,
porque le sirve de contexto para narrarnos el milagro que Él tiene en mente. Pero a Él no le interesa la sanidad en sí de verdad, sino que le interesa dejarnos ver la autoridad que tiene Jesús para perdonar pecados. Y la sanidad del paralítico sirve para ratificar esa autoridad que Él va a exponernos en continuación. Las personas a veces, cuando usted lee la narración de la sanación del paralítico y lo compara con Marcos y Lucas, usted ve lo que es Mateo. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se le denominan los evangelios sinópticos. Se les llama así porque ellos pueden colocarse en contraste y se podría decir que básicamente tienen la misma estructura o narran de una manera muy similar la vida del Señor Jesús. El evangelio de Juan es totalmente diferente a los primeros 3. Ahora, algunas personas se inquietan cuando ven un episodio que narró también los otros 2 evangelios y se narran con enfoques distintos o con detalles que no dice el otro. Pareciera más bien, o alguien, los críticos superficiales, tengo que decir, dicen, bueno, es obvio que eso no es palabra de Dios porque hay una contradicción. Dicen cosas que no están de acuerdo los unos con los otros. Y por lo general se dice que no son escritos divinos, ya que hay contradicción. Pero eso muy alejado de la verdad. Como dije, eso es un crítico y un observador superficial. La respuesta es que cada escritor, cada autor, narró una historia con un propósito definido en mente y acomoda los hechos precisamente para que cumplan ese propósito. Alguien dice, pero eso no es acomodar las cosas para que digan lo que yo digo. No, es simplemente hacer énfasis en aspectos que yo quiero comunicar. Si tú y yo vemos, por ejemplo, un mismo acontecimiento, digamos un accidente, de repente tú te enfocas y narras los hechos viendo cómo fue que las personas dentro del vehículo quedaron o gritaron o cómo fueron rescatados o cómo salieron. Pero una persona puede narrar el mismo hecho, pero se enfoca en las personas alrededor, cómo fueron perjudicadas, cómo salieron corriendo, cómo llamaron a la policía. Las 2 personas narran el mismo hecho, pero porque no tengan los mismos detalles no significa que se están contradiciendo o que están mintiendo. Simplemente tienen un propósito definido y de acuerdo a ese propósito se enfocan o hacen hincapié en un aspecto de la historia y en otros no. Eso es exactamente lo que pasa con los evangelios sinópticos. Un ejemplo, antes de el milagro del paralítico, Mateo nos narra, también los sinópticos, Marcos y Lucas, nos narran sobre el episodio con los endemoniados gadarenos. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Está justo antes del paralítico. En la autoridad de Jesús sobre los demonios, la creación invisible, en Mateo no encontramos muchos de los detalles que sí encontramos en los otros evangelios. Por ejemplo, Lucas nos cuenta, y Marcos también, que en la sanación después de la sanación del endemoniado, este endemoniado en su juicio cabal le rogó a Jesús que le permitiera seguirlo, lo cual el Señor Jesús le dice, no, vete a tu casa y cuéntales cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Bueno, Mateo omite eso. No dice nada acerca de la conversación que tuvo Jesús con el endemoniado que había sanado. Mateo tampoco dice nada sobre el diálogo que Jesús sostuvo con los demonios. En Marcos y Lucas dicen que los endemoniados vinieron a él y tuvieron una conversación, alguna cosa con Jesús. Mateo no nos dice nada de eso. Mateo nos dice que estos endemoniados llegaron y Jesús con una palabra los sacó fuera y ya. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque para Mateo en este bloque quería mostrar el poder y la autoridad de Jesús sobre la creación invisible y que con una sola palabra ésta se le somete y le obedece.
Y esto es muy reconfortante, sobre todo en nuestro país, Venezuela, que está muy sumergido en la superstición, en la brujería y todo, y ponte la contra. No sé cuántas contras ya la he visto a la gente, a veces me impresiono, pero he visto el auge de la brujería, del esoterismo, bastante entre nuestra sociedad. Hay un crecimiento en cuanto a eso, porque todos tenemos temores. Temor de lo invisible, temor de lo que no sabemos, temor de que me echen una brujería, temor que me echaron una maldición, temor que me echaron mal de ojo. Ponen la clavita al niño, póngale esto, póngale otro, caminen arroz. Yo no sé cuántas cosas ya hay que hacer. Pongan en la casa esto, pongan el feng shui volteado porque eso los males los aleja. Es una cosa de verdad que digo, ¿cómo alguien puede vivir en paz con tanta superstición? Aunque nosotros no negamos la existencia de la creación invisible, pues la Biblia lo dice, Satanás y sus demonios, nosotros podemos ver en las Escrituras que si estás en Cristo no tienes nada que temer, porque Mateo nos narra que Él, con una sola palabra, sal de Él, ellos obedecen. Entonces no hay nada de qué temer, que si puso un demonio, que si me echaron la brujería, que si fueron pasorte. Estas no son cosas que un cristiano teme, porque él está ante el Rey, inclusive de la creación invisible, la cual está sometida a él y le obedece. Entonces no hay nada que temer. Eso es lo que quiere hacer Mateo, o lo que nosotros debemos tener en cuenta. Pero con respecto a la narración del paralítico, a Mateo lo último que le interesa en realidad es darnos decir su sanidad. Y todo lo que los autores también dicen, por ejemplo, lo que acabamos de leer de Mateo, Marcos y Lucas dicen que había una multitud que no podía entrar en la casa donde estaba Jesús. También nos dicen que estos 4 hombres que cargaban al paralítico se abrieron paso, y hermano, mira, hay que ver una multitud y cómo abrirse paso con un paralítico cargado. Ahí está que empujar, pelear, recibir insultos. Eso tuvo que haber sido una travesía. No solamente hicieron eso, según Marcos y Lucas, dicen que se subieron al techo y que lo rompieron. No nos dice quién era el dueño del techo, lo más seguro que no era del paralítico. Pero si alguien está rompiendo el techo en mi casa, yo no sé, le tiro lo que tenga. Pero la cosa es que hay una travesía realmente y un escenario que Marcos y Lucas nos narran, pero Mateo no. Mateo no dice nada acerca de eso. Mateo nos dice que el paralítico que está al frente de Jesús, Jesús lo ve, le perdona los pecados y después lo sana. Ahora, ¿por qué? El hecho deliberado de Mateo de omitir nos indica cuál es su intención nuevamente. Yo quiero enfatizar, Mateo utiliza la sanación como un puente para destacar lo que quiere enseñar. ¿Y qué quiere enseñar, hermano? Con este episodio, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Si algo yo quiero que usted se le quede en la mente cuando usted salga hoy de aquí, es que Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados. Para perdonar los pecados. Vea Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Antes de pasar a la narración respecto a la autoridad de Jesús para perdonar esos pecados, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, llama nuestra atención a la luz que los habitantes de Gadara, el milagro anterior, rechazaron. Jesús está en Gadara, que es el milagro antes de este. Está en un lugar, en un cementerio, en la madrugada. Se aparecen 2 endemoniados. Jesús los libera, los sana. Y la respuesta de los habitantes es, usted lo sabe, ¿verdad? Que se vaya. Le dicen a Jesús que se vaya. Lo más probable, hermanos, siguiendo la narración de Mateo, es que cuando Jesús mandó a sus discípulos a pasar a Gadara, Capernaum, Gadara, cuando Jesús mandó a sus discípulos a pasar a Gadara, era muy probable que lo estaba haciendo para descansar y para pasar tiempo de oración con su Padre Celestial.
Eso es lo que se entiende en la narración, lo que muchos eruditos entienden. No tenía el propósito de ir a predicar la palabra de Dios. Sin embargo, esa región de Gadara tuvo la oportunidad de tener al Mesías mostrando su autoridad sobre los demonios. A pesar de eso, y en su corta estadía, porque lo corren, los habitantes de Gadara rechazaron la luz que les estaba resplandeciendo. Si uno lee ese episodio, la verdad es que, como dice alguien, es una escena digna de una película de terror. El episodio con los endemoniados. Porque el lugar donde están es un cementerio. El momento es la oscuridad de la madrugada. La escena, hay un silencio sepulcral que solo es roto por el grito desesperado de dos endemoniados que llegan corriendo hacia Jesús. La oscuridad no era solamente la de la noche, sino la existencia misma de los endemoniados en la región y la incapacidad que tenían todos estos habitantes para precisamente liberarse de tal situación. Dicen los evangelios que estos hombres se maltrataban y se golpeaban, gritaban, los ataban con cadenas y que era imposible controlarlo. Sin embargo, a pesar de la oscuridad tenebrosa, del momento tan negro, tanto moral como la situación, la escena de la madrugada, el cementerio, la oscuridad que ellos están viviendo, lo cual es simplemente una evidencia de la oscuridad moral que tenían, la luz les resplandeció. Jesucristo estaba allí y había hecho un milagro que ellos no habían podido contemplar. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Vete de nuestra ciudad. Ellos, en oscuridad tenebrosa, la luz les resplandece. Ahora ven los dos endemoniados incontrolables, sentados, calmados, vestidos y en sus cabales. Pero esta es la narración también cuando los demonios le dicen: mándanos al hato de cerdos, lo cual era el sustento económico de la región, y Jesús los hizo que se fueran al despeñadero. Ellos ven al endemoniado sano en su juicio cabal, el poder de Cristo, la luz de Dios resplandeciendo, pero también ven los cerdos y sus ganancias económicas perderse, y ellos le ruegan a la luz que se vaya. Porque cuando vieron la luz, pero lo contrastaron con lo que perdían, en comillas. Perdían. Conocían a Jesús, estaban conociendo a Jesús y estaban perdiendo. Prefirieron vete. No importa si la luz resplandeció, no importa los dos endemoniados ahí en su juicio cabal, no importa, ellos, los de Gadara, prefirieron las tinieblas que la luz. Mateo entonces, viendo ese escenario allí de Gadara, dice la Biblia que vino, dejando la región de Gadara, volvió a cruzar el río y se vino a su ciudad. ¿Cuál ciudad? Capernaum. En este momento estamos en Capernaum. Pero el Señor Jesús no era de Capernaum. La ciudad que le vio nacer fue Belén. La que le vio crecer fue Nazaret. Pero donde Él hizo su ministerio mayormente fue Capernaum. Ahí fue donde el Señor Jesús estuvo mayormente haciendo su ministerio durante 3 años. Ahora miren y observen, recuerden Gadara cómo estaba. Ahora miren la descripción que hace Mateo de Capernaum. Mateo capítulo 4, versículos 13 y 16. Dice, Mateo 4, 13 al 16, y dejando a Nazaret, hablando de Jesús por supuesto, vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que, hermanos, asentado en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué? Luz les resplandeció. Gadara, una región en tinieblas y endemoniada, le ruega que se vaya, y él se va a Capernaum. ¿Y cómo es Capernaum? Otra ciudad en tinieblas, asentada en sombra de muerte. Gadara, en poco tiempo, por lo menos Jesús fue con su luz, pero lo rechazaron. Y ahora él está en Capernaum, y como él mismo va a decir más adelante, también lo rechazó. En esta región, asentada en tinieblas como Capernaum, es donde Jesús hace el milagro que nosotros estamos considerando. Gadara no ve la luz, Capernaum no ve la luz, un paralítico sí ve la luz. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tinieblas y sombra de muerte en Gadara. La luz resplandece, pero no la soporta. Es mejor que se vaya. Es mejor que se apague. Capernaum, otro pueblo en tinieblas, asentado en sombra de muerte, también lo rechaza. Pero sin embargo, un paralítico y sus acompañantes sí apreciaron la luz. No considere quién es este hombre. Es un paralítico que no puede valerse por sí mismo. En realidad no sabemos, ni Mateo nos explica cómo llegó a esa condición. Probablemente tuvo un accidente que lo dejó paralítico. A lo mejor nació así y nunca se había podido mover. Probablemente fue una enfermedad extraña en aquel tiempo, sin los avances médicos, que lo terminó deformando o sus extremidades inferiores, y no pudo caminar más. No se nos dice cuál es la razón por la cual este hombre no podía caminar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que él transcurría toda su vida en una cama, no podía valerse por sí mismo, no se podía bañar sin ayuda, considerando que en aquel tiempo no tenían los baños que nosotros tenemos hoy. Era necesario que otro se ocupara de él. Para vivir requería siempre que otro lo ayudara. Para esta persona seguramente el término independencia o autonomía que nosotros sí tenemos no estaba en su radar conceptual. Hermano, usted está viendo aquí a un hombre realmente impedido en una región de tinieblas. O sea, si la situación de él particular no era mala, o ya era mala, perdón, era peor porque estaba en un sitio donde sombra de muerte y tinieblas. Imagina, hermanos, para que tengas una idea, que tengas un accidente y que quedes realmente aturdido, que la cosa no sabe qué pasó. Una vez yo tuve un accidente así, cuando me preguntaron qué pasó, no sé, veníamos, un carro se atravesó y en un abrir y cerrar de ojos dimos 5 vueltas en el carro. Gracias a Dios estamos bien y veníamos mi esposa y yo. Pero lo que quiero decir es que en un momento, cualquier momento, uno puede tener un accidente y de repente no te puedes mover. No puedes hacer lo que tú realmente quieres. Imagínate que estás en la habitación y alguien por descuido, no intencionalmente, dejó el control del televisor no a tu alcance. No puedes ni cambiar el canal de televisión. No puedes beber agua si tú quieres, si te da sed. Tienes que llamar. Digamos que no te escuchan. Digamos que quieres ir al baño y la persona que está contigo no te puede escuchar o tuvo que salir momentáneamente.
Lo cierto es que es una situación donde uno realmente se puede sentir condenado y agobiado. Esa es la condición de este hombre, un paralítico que no podía moverse por sí mismo. Pero la Biblia dice en el versículo 2, al ver Jesús la fe de ellos, la del paralítico y sus acompañantes. Gadara gozó la luz por un instante y ellos la apagaron por sí mismos. La luz está resplandeciendo en otra ciudad sumida en tinieblas y habitantes de sombra de muerte. El paralítico era uno de ellos. Los hombres que acompañaban al paralítico era uno de ellos. Pero en vez de rechazar a Jesús, como estas dos ciudades, el paralítico y sus amigos reconocen que Jesús es su única esperanza y por eso van a Él. Y esa es, hermanos, la evidencia de que alguien realmente está viendo la luz. Porque como Marcos y Lucas nos narran, ellos hicieron lo que fuera imposible para llegar. No importa si había que empujar a alguien, no importa si había que pagar después el techo, no importa el impedimento. Uno puede casi oír el clamor del paralítico: hagan lo que tengan que hacer, pero pónganme a los pies de Jesús. Ellos vieron la luz y contra viento y marea fueron a la luz. Mateo capítulo 11, versículo 23 al 24, que es para lo que estábamos hablando acerca de la ciudad de Capernaum. Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ni Gadara pudo ver la luz, Capernaum tampoco vio la luz, ni el mundo, hermanos, ve la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versículos 1 al 10. La razón por la cual los hombres no reconocen la luz en Cristo es porque su condición espiritual es de todo, sin decepción, es deplorable. La reacción instintiva de un hombre al ver a Cristo es rechazar su luz. Es tal el estado deplorable de todos los hombres, como Gadara y como Capernaum, que cuando vea la luz prefiere rechazarla. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice: y esta es la condenación. ¿Qué, hermanos? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz que vino al mundo, que unos rechazan y que otros sí ven. La cuestión que vengo hablando es
¿qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre los habitantes de Gadara? Porque ahí se hizo un milagro. ¿Qué hizo la diferencia en Capernaum? Porque ahí se hicieron muchos, Mateo lo acaba de decir, y el paralítico y sus amigos. ¿Cuál fue la diferencia, hermano, y con el resto del mundo? Que estos tenían fe. La diferencia entre todos estos y el mundo, el resto del mundo, y el paralítico y sus amigos, es lo que dice Jesús. Él vio la fe en ellos. Y como dice Juan después, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque tenían fe. Tenían fe. Porque a Dios le agradó en su misericordia otorgarles ojos al alma para que vieran a Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así que te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Siempre, hermano, que usted lea el Evangelio de Mateo y observe y lea que alguien tuvo fe, tiene que remitirse a este pasaje. Y usted va a ver que en la narración de Mateo, a partir de estos momentos, después de los milagros, la oposición a Jesús se acrecenta, se pone peor, inclusive hasta que llega a la crucifixión. Pero Mateo nos explica cuál es la razón. Es aquí en Mateo 11. Si alguien tiene fe, es que porque Dios condescendió y se le reveló. Y le dio ojos para que vea a Jesús. Y si alguien no tiene fe, como los habitantes de Gadara, el mundo y Capernaum, aunque tengan la luz, no la ven. Porque Dios no se reveló. Pero la culpa de no tener fe no es de Dios, sino que las mismas personas en su maldad apagan a la luz para sí mismos. En su maldad suprimen la verdad de Dios porque sus obras son malas y aman la oscuridad. Esa es la razón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus entendimientos. Creyendo ser sabios, se hicieron necios, alabando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Y como Dios los reprobó, los entregó. Son las personas que suprimen la luz. Porque al paralítico no hubo más luz que la que hubo en Gadara, ni la que hubo a los demás que estaban alrededor de ellos. Era la misma, era Jesús, manifestando su poder y su autoridad. Y sin embargo, prefirieron suprimirla. Pero el versículo 2 nos sigue diciendo que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. ¿Qué le dijo?
tus pecados te son perdonados. Es curioso porque, hermano, en todas las narraciones de los evangelios, de todas las sanaciones, siempre se muestra a la gente viniendo y rogándole a Jesucristo que le ayude. Están rogándole, suplicándole. Una mujer también hace lo que sea, pero siempre están rogando ellos a Él y el Señor les respondía conforme a la petición. Pero este episodio que nosotros estamos considerando es diferente, porque sin el paralítico haber articulado una palabra, Jesús lo abordó inmediatamente y le dijo: ten ánimo, hijo, con mirada compasiva y con amor tierno, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Observe sus palabras tiernas, son compasivas. El Señor sabía cuál era la prioridad. En el resto del mismo pasaje, Mateo nos dice que Jesús sabía los pensamientos de todos. Tenía que saber los pensamientos del paralítico. Para sorpresa nuestra, que debió haber dicho: bueno, sánate, aunque lo sanó luego, Jesús sabía cuál era lo que lo atormentaba a él. Y lo más seguro, por las palabras de Jesús, es que este hombre estaba más atormentado por la carga que tenían sus pecados que por ser paralítico. Y en medio de esa situación, que Jesús le conoce los pensamientos y que conoce cuál es su mayor problema, del cual nunca podrá zafarse, le dice con voz tierna y compasiva: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A este hombre probablemente no lo atormentaba tanto su condición física, la cual era muy terrible, pero sufría una angustia mucho peor. Él sabía que no solo cargaba con una parálisis física, sino que era consciente de su parálisis espiritual, que él vivía en sombra de muerte como todos en la ciudad. Sabía que no dependía de sí para sobrevivir físicamente y también sabía que no podía mejorarse espiritualmente. No podía hacer nada para solucionar el problema más grande y fundamental que él tenía. Verse como un paralítico espiritual lo atormentaba mucho más que verse como un paralítico físico. Y en la particularidad de esa desesperación, el Espíritu Santo comienza a trabajar en él. Y es lo que hace igual. Ve hoy esas palabras. Escuche imagínense el tormento de este paralítico bajando con sus pecados. Y de repente escuchar las palabras de Cristo mismo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja en un hombre, lo primero que esa persona es convencida es de que es un pecador. De que es un pecador. Y cuando Dios en su misericordia convence a un hombre de que está perdido, que no puede hacer nada, todos los problemas temporales pasan a segundo plano. ¿Por qué? Por eso, porque son temporales. Sean cuales sean los problemas que tiene un hombre en esta vida, nosotros sabemos que tendrán un fin, ya sea en esta vida o con la muerte, pero estos problemas se van a acabar. Pero hay un problema más trascendental que no se acaba en esta vida y que la muerte tampoco acaba con él. Es peor, porque después de la muerte se descargará el peso de la ira de Dios precisamente por el pecado. Cuando una persona es convencido por Dios de que realmente es un pecador, esta persona experimenta la angustia más aterradora de su vida. Los que lo han experimentado saben que no exagero. Es más, yo quiero decirle que no importa cuántos años tiene usted yendo a la iglesia o leyendo la Biblia, si usted no ha experimentado la angustia de verse un pecador convicto delante de un Dios santo y reconocer que esa es la peor angustia que usted ha sufrido en su vida, yo quiero decirle que usted no sabe lo que es ser cristiano. Porque eso es lo que hace Dios.
a pesar de ser un paralítico físico, que estamos tratando de imaginarnos desde ahora y que debe ser terrible, todavía hay ciertas cosas que se pueden disfrutar siendo un paralítico físico, ¿cierto? Uno puede ser un paralítico y poder gozar de ciertos beneficios. Por ejemplo, la amistad. A pesar de ser paralítico, puedo tener amigos. Podría tal vez disfrutar de una conversación agradable. Podría tal vez ver con familia una buena película. Podría disfrutar de una comida agradable también, del amor, de la risa, aún con todo y que es terrible la condición. Esas son cosas que se pueden disfrutar siendo paralítico físico. Esas son cosas que probablemente este hombre pudo haber disfrutado mientras estaba postrado en cama. Menos la película, pero amistades, familia, reírse, leer un buen libro. Pero el que sabe que es paralítico espiritual, no hay nada de bueno en eso. Porque la Biblia dice, la ira de Dios está sobre él siempre. Y miren, no se puede dormir. Si tú eres consciente de que sobre tus hombros pesa la desaprobación de Dios y su rechazo, lo cual es justo porque eres un pecador. Pero cuando este hombre en ese tormento y esa angustia escuchó esa voz, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tuvo que haber sido lo más dulce, hermoso y agradable que ha escuchado. Y aquellos que la hemos oído saben que es así. Nuestros pecados han sido perdonados. Son las palabras más gloriosas que un hombre puede escuchar. Nunca nada a aquellos que hemos sentido la angustia por el pecado en nuestros propios hombros, nada ha sonado ni sonará más dulce. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y de todos los que estamos aquí, si esas palabras no te suenan dulces, es porque no lo conoces, porque no has visto la luz. Y tienes mucho de qué preocuparte, más que del dolor y más de nuestra situación en Venezuela o de lo que tú quieras. Un divorcio, una enfermedad terminal. Las mejores noticias son: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristiano, tú que estás pasando por dificultades, asuntos que te están agobiando, recuerda cuando se te predicó el Evangelio y escuchaste la dulce voz del Hijo de Dios. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cobra ánimo en el Señor, hermano. Cobra ánimo, el problema más grande que tú tenías fue resuelto por Dios. Cristiano, tú que estás agobiado por la lucha contra el pecado y te afliges al ver tus derrotas diarias que afrentan a tu Salvador, cobra ánimo en el Señor. Escucha, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En el Evangelio encontramos a un Jesús con mirada compasiva diciéndonos: tus pecados han sido perdonados. Ánimo en el Señor. En el Señor. Pero el texto, aparte de decirnos esto, nos muestra también: Gadara rechazó a la luz, Capernaum rechaza la luz, el mundo ha rechazado a Jesús,
el paralítico y sus amigos abrazaron a la luz. Pero también nos dice que los escribas y fariseos rechazaron la luz. Versículos 3 al 7. Entonces algunos de los fariseos decían dentro de sí, que decían, hermano, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. En segunda carta a los Corintios, capítulo 2:15, no lo busque, escuche, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Cuando el paralítico y sus amigos escucharon la voz de Jesús diciendo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, para ellos esas palabras fueron olor grato de Dios para vida. Para el resto que no creyó era olor grato, olor de muerte para muerte. Es decir, los escribas vieron y están viendo todo lo que acabamos de explicar. ¿Y cuál fue su respuesta? ¡Qué blasfemo! O sea, acusaron a Jesús de ser un blasfemo. Es exactamente la misma respuesta que tienen los hombres hoy. Me trajeron a esta iglesia a escuchar tus pecados te son perdonados, pero qué pérdida de tiempo. Y tengo que volver a ir a la iglesia el próximo domingo. Y tengo que leer la Biblia. Y tengo que hacer esto. Infierno. El infierno. ¿Me traen aquí o me vas a hablar de esas tonterías? Estos cristianos son unos borregos todos. Los manipulan con estos temas para después quitarles el diezmo. El Evangelio es olor de muerte, es repugnante, es insignificante. Olor de muerte para muerte. En los que se salvan. Olor de vida para vida. Los fariseos tuvieron la luz y sin embargo la rechazaron. El momento, el episodio, si usted lo lee bien, es espeluznante para ellos. Jesús le hace primero les dice que les conoce lo que está pensando. Y eso, si yo sé que alguien me está leyendo los pensamientos, imagínense. Ya debe ser causa para temor. Pero no solamente por eso, sino por lo que les dice. El Señor le dice, este blasfema, dijeron ellos al ver el episodio del perdón de pecado, y ellos dicen, este blasfema, y el Señor los confronta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? La pregunta que les hace, ¿qué es más fácil, hermano? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Cualquiera puede decir eso. Pero después de decir, este paralítico se va a levantar ahorita cuando yo diga, a menos que no lo haga inmediatamente, voy a quedar como un charlatán. Y Jesús se expone a quedar como un charlatán, como los que vemos ahorita. Los fariseos tenían que haber pensado, este sabe lo que pienso. ¿Y quién puede saber eso? Ellos eran escribas y fariseos, es decir,
eran versados en la ley de Dios. Las palabras de Cristo no son casualidad, ¿no? En ese momento la luz les brilló con mayor intensidad a ellos. Porque seguro recordaron estas palabras de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Las palabras de Jesús se pueden leer también superficial, como que les leo pensamientos y ya. Ellos, por conocer las Escrituras, la luz les estaba brillando con mayor intensidad. Y Él les estaba diciendo, yo soy Dios. Sé lo que están pensando. Ellos, yo perdono pecados. Yo sé lo que están pensando. Y para demostrarles y ratificarles que yo sé y soy quien digo ser, le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Y en sus caras se levantó. Y el Señor, hermanos, mostró misericordia, poniéndole a ellos dos alternativas. O reconsideraban por los hechos y testimonios de las Escrituras quién era Él, o lo rechazaban a pesar de la luz que los alumbraba y los encandilaba de frente. Lo sucedido obviamente lo sabemos. Ellos prefirieron rechazar e inclusive intentaron apagar la luz en la cruz. De manera que estos hombres, como decía hace un momento, la culpa de que no tenían fe no era de Dios. En su maldad suprimen la verdad. Al igual que tú, quien se te muestra y se revela el Evangelio claramente, y cuando lo rechazan, no es por la falta de claridad, sino a pesar de la claridad. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y para los fariseos y escribas en este momento, en vez de reconsiderar y venir corriendo a Jesús, como el paralítico estaba viendo a Jesús y haciendo lo que fuera posible por estar en sus pies, ellos eligieron el camino de atribuirle la sanidad a los demonios y con eso cometer el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 6, la primera frase. Pues para que sepáis. Todo lo que sucede y ellos están blasfemando. Observe cuánta misericordia del Hijo de Dios hacia los que están pensando mal de Él. Están pensando mal de Él y los pudo haber liquidado en ese momento. Y sin embargo les dice, para que sepan, y a pesar de que estén pensando mal de mí, levántate al paralítico y ustedes crean. Los gadarenos lo echaron fuera al creador del universo. Echaron fuera al verdadero dueño de las tierras. Los de Capernaum también lo rechazaron y los escribas. Y a los que estaban pensando mal de él y blasfemando, en su paciencia y en su bondad les dice, miren la evidencia, yo los puedo perdonar, yo tengo la autoridad para perdonar. Y sin embargo, ellos lo rechazan. Con razón el Señor Jesús dijo de sí mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en tercer y último lugar, lo vemos en el versículo 8, hermano. Dice, y la gente al verlo, que dice, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres.
Finalmente, lo que fue un tropiezo para los fariseos y los escribas, para el resto de las personas fue bastante claro. Se maravillaron y glorificaron a Dios, pero es interesante, le dio tal potestad a los hombres. Y eso produce la persona de Cristo. Algunos se maravillaban, otros los irritaba. Pero al final ellos no entendían los hechos, para qué estaban y a qué apuntaban. Ellos se maravillaron del milagro y los milagros. Pero la gran mayoría no vino a los pies de Jesús. Ellos simpatizaron con la figura de Jesús, pero no vieron la luz tampoco. No vieron para cuál Jesús hizo eso al frente de ellos. Para que lo vieran y lo atesoraran como lo que es: Dios hecho carne, el Señor de su vida. Pero ellos se maravillaron. Algunos hoy en día igual simpatizan con Jesús. Ellos no lo rechazan como los gadarenos. Ellos no blasfeman como los escribas, pero al igual no tienen un entendimiento cabal. A ellos les parece que es interesante las escrituras. Algunos sermones, algunos cultos son interesantes, pero otros son muy aburridos y preferible irse. Pero realmente, al final, no es maravillarse por la persona de Jesús o blasfemar contra Él, sino que todo esto está puesto para demostrar que Él es el Mesías y el Rey prometido en las Escrituras, y para que te humilles delante de Él y reconozcas que es el Señor y Salvador de tu vida. Los fariseos, el mundo, Capernaum, los de Gadara, a pesar de haberlo tenido, no disfrutaron de Él. El único que lo disfrutó fue el paralítico y sus amigos. El asunto es que los verdaderos cristianos saben lo que tienen al tener a Jesús. Es el tesoro del gran precio. Es la perla más valiosa. Y al igual que este hombre, los cristianos, imagínense a este hombre caminando para su casa, con su lecho en su mano, seguramente pensando y tal vez llorando: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Son las mismas palabras que a los cristianos hoy los mantiene y los persevera. La dulce voz de su Salvador: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos ojos a nuestra alma para poder ver la luz de Jesús, para poder recibirlo, atesorarlo y apreciarlo, arrepentirnos de todos nuestros pecados y abrazarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, porque nos das oído para oír que nuestros pecados han sido perdonados. Toda la gloria a ti, Señor, y toda la honra. Gracias, Señor. Permítenos entonces, al considerar el mensaje del Evangelio, también ahora verlo
con nuestros ojos físicos en la representación de la Santa Cena instituida en ti. Gracias, Señor. Permítenos disfrutar de este momento de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén.